Esta semana en Bienestar Basado en la Evidencia voy a contarles qué me pasó a mí cuando me puse un monitor de glucosa continuo. Qué pasó cada vez que comía diferentes tipos de alimentos, qué pasó cuando hacía ejercicio. Y les voy a contar un poquito acerca de un estudio de investigación que realicé y que está a punto de ser publicado, en el cual trato de determinar qué factores contribuyen a que las personas les aparezca el diagnóstico de diabetes en el tiempo. Esto y mucho más van a poderlo ver el día de hoy. Espero les guste el episodio. De nuevo estoy cumplido para nuestra cita de bienestar basado en la evidencia. Hoy vamos a discutir un poco el metabolismo de la glucosa y la insulina, el rol que juega esta hormona en la regulación de la glicemia. Sabemos que la insulina tiene efectos en diferentes depósitos metabólicos de grasa, también en el metabolismo hepático, así como el metabolismo del músculo. También tiene efectos en otras células, pero por el momento voy a centrarme en estas. Lo que se ha visto es que cuando usted come, obviamente su glicemia tiende a subir porque es difícil que usted no coma carbohidratos. En la mayoría de casos, las personas consumen carbohidratos, bien sea a través de frutas, verduras, granos o en el peor de los casos, azúcares refinados y ultraprocesados. En cualquier caso, siempre que usted consume carbohidratos, es esperable que la concentración en sangre de azúcar pues suba, ¿no? Esto pues es como fácil de decir, pero me puse a pensar, seguramente hay diferencias entre los individuos y hay diferencias también en cuanto a los alimentos que usted consume, la hora del día en que los come, si los acompaña o no de alguna actividad. Entonces decidí comprar un monitor de glucosa continuo. Esto lo empezaron a promocionar en los Estados Unidos únicamente para los pacientes diabéticos, pero recientemente se volvió posible obtener uno sin necesidad de prescripción. Entonces compré uno, me lo puse en el brazo y me di a la tarea de empezar a indagar qué pasaba desde el punto de vista individual con mis niveles de azúcar en sangre con las diferentes comidas que uno consume, y es la experiencia que quiero compartir aquí. Al mismo tiempo, como venían dos en el mismo paquete, en lugar de utilizarlos ambos yo, le dije a mi esposa, no, póngase uno usted también, y miramos, dado que comemos más o menos parecido, qué pasa en el organismo de ella, como para incorporar el componente de variabilidad interindividual. Y en esta experiencia hemos visto varias cosas, ¿no? La primera que observé es que cuando usted come una fruta, el nivel de azúcar aumenta. Entonces se ve como en mi caso decidí comerme una pera y esa comida de la pera desencadenó un aumento en la glicemia a tal punto que me sacó un poco del límite superior que se considera para ese momento normal, ¿no? Entonces subió a 140, eso tampoco es terrible, pero manteniendo un nivel basal alrededor de 100 o por debajo de 100, subir en esa magnitud pues puede ser importante. Me alarmó enormemente, ¿no? Porque dije, bueno, ¿cómo es esto? Las frutas deberían no subirlo tanto. Bueno, y aparentemente eso depende de la fruta. La pera en particular tiene unos niveles de azúcar relativamente altos cuando usted lo compara con otras frutas. Se le gana la uva, ¿no? La uva tiene más todavía. Pero lo curioso de este hallazgo es que al mismo tiempo que yo me comí la pera así sola después del almuerzo, mi esposa se comió la misma pera, pero en una ensalada. Entonces la ensalada que ella comió tenía espinaca, tenía queso feta, tenía vinagre balsámico y tenía la pera, ¿no? Em,
curiosamente los niveles de ella no subieron tanto como los míos. Entonces, esto lo vamos a mostrar en este momento en la pantalla para que ustedes observen cómo no es la respuesta de las personas igual por una parte, y por otro lado cómo usted al mezclar otros alimentos con la fruta el efecto sobre el azúcar es menos marcado. Cuando comparo la pera con la manzana, me comí una manzana en una instancia diferente y el nivel de azúcar, a pesar de que aumentó, no llegó tan alto, subió como a 120. Esto me hace ver que el azúcar de la pera tiene más efecto que el azúcar de la manzana, seguramente porque la pera tiene más azúcar, pero cuando me puse a buscar los contenidos realmente son comparables, inclusive la manzana puede tener más azúcar. Sin embargo, el contenido de agua de la manzana puede ser mayor y esto puede tener que ver. Entonces, con la observación de estas dos frutas me di cuenta de lo siguiente. Primero, que no todas las frutas son iguales. Segundo, que no todas las personas responden igual al consumo de las frutas. Y tercero, y tal vez más importante, es que cuando usted no se come la fruta aislada, sino en el contexto de una ensalada y comiéndola con otros alimentos, el efecto sobre el aumento del azúcar como que se amortigua un poco. Esa fue una observación interesante. La segunda observación interesante tiene que ver con el momento de hacer ejercicio. Entonces, yo normalmente hago ejercicio en la mañana, usualmente a las 5 de la mañana, y está bien, ¿no? Lo que veo con el ejercicio a las 5 de la mañana es que disminuye un poquitico el azúcar. Cuando yo me levanto tengo un azúcar basal más o menos de 80, entre 80 y 90 en ayunas. Apenas uno se levanta, precisamente porque los niveles de cortisol aumentan, hay un pequeño pico en la concentración de glucosa, y usted ve cómo solo al levantarse el azúcar se pone más o menos en 100, 105, 104. Al hacer el ejercicio aumenta durante el ejercicio levemente, menos de 10 unidades, eso ha sido consistente todos los días. Y después del ejercicio disminuye un poquito por debajo del nivel basal que tenía. Después de hacer esa rutina de ejercicio y bañarme, tomo el desayuno. Acá viene la otra observación que voy a comentar. Comía o como huevos con queso, ¿no? Que traté de estandarizar eso para ver el efecto, y es interesante ver cómo, y esto lo vamos a mostrar en este momento también, aumenta un poquito el azúcar, muy poquito, en la sangre. Obviamente porque el contenido de carbohidrato que tiene el queso es relativamente bajo para todo lo que yo me comí de huevos. Con esos huevos estoy consumiendo tanto grasa como proteína primordialmente y menos carbohidrato. Lo más interesante en este sentido es que el ejercicio actúa como un amortiguador también de ese aumento del azúcar. Si usted come sin haber hecho el ejercicio antes, es esperable que el azúcar suba un poquito más. O sea, el ejercicio tiene ese efecto benéfico sobre el control del azúcar. Hice un cambio en la rutina y dije, hoy no me voy a levantar temprano, sino que voy a hacer ejercicio por la tarde, tipo 6 de la tarde. Entonces hice mi ejercicio a las 6 de la tarde, ejercicio de resistencia, me bañé, observé, como era de esperar, que hubo una disminución en el nivel de azúcar, pero lo más interesante no fue eso. Lo más interesante es que después de comer pasó lo mismo que ha pasado con el desayuno después del ejercicio, ¿no? Realmente no subió el nivel de azúcar, pero durante la noche, mientras estaba durmiendo, el nivel basal de glicemia sí disminuyó significativamente, y en lugar de mantenerme en los 80, me empecé a mantener en los 60, 70. Entonces eso parece ser una buena cosa, porque si uno se pone a pensar, el que usted tenga picos de insulina no es bueno. Hay estudios que demuestran que cuando usted tiene un pico, un solo pico de azúcar sanguíneo, esto es capaz de empezar a disparar una respuesta endotelial, aumenta el riesgo de trombosis y empieza a desencadenar estrés oxidativo y una inflamación de bajo nivel. Si eso pasa repetitivamente, porque usted permite que haga esos picos de insulina con frecuencia,
pues entra usted en un estado de inflamación crónica con todas las enfermedades que esto puede conllevar. Entonces sí hay que ponerle atención. Parece ser positivo en ese sentido y esto es una observación empírica. Esto no, claramente no es un estudio científico, simplemente estoy contándoles lo que me pasó a mí. Lo que yo sí vi es que cuando usted hace el ejercicio en la tarde, tiene mejor control del azúcar por la noche y eso puede tener un efecto benéfico desde el punto de vista metabólico, algo para tener en cuenta. Entonces, fíjense, el efecto del ejercicio es bajar el azúcar, amortigua el efecto de las comidas sobre el aumento del azúcar, no permite que ocurran esos picos. Segundo, las frutas que tienen azúcar hacen un pico de azúcar que usted lo puede amortiguar con el ejercicio, pero tal vez lo más importante, consumiendo la fruta en una ensalada o con otro tipo de comida al mismo tiempo. Volvemos al concepto de matriz alimentaria. Lo importante aquí no es comer un solo alimento, sino estar comiendo la combinación de los alimentos. Me pareció muy interesante. Estuve también observando que el control en general es bueno y realmente no tuve ningún pico importante. Sin embargo, también para probar qué pasaba, decidí comerme unas galletas se llaman en Venezuela galletas polvorosas. En Colombia también las tenemos, seguramente en otros países de Latinoamérica. Son unas galletas pues con muchísimo azúcar, ¿no? Entonces me comí eso solo. Subió efectivamente el azúcar muy parecido a lo que ocurrió cuando me comí la pera, pero a diferencia de la pera, el nivel de azúcar se demoró en volver a la normalidad. Cuando fue la pera y también la manzana, bajaron muy rápidamente a como estaba al comienzo, con esto se demoró. ¿Esto qué me indica? Me indica que seguramente los niveles de insulina se mantuvieron más altos por más tiempo. No es buena idea estar comiendo galletas. Ese efecto sobre la insulina tiene problemas muy seguramente. Hasta ahora entonces, ¿cuál es el mensaje? Coma frutas con verduras, coma frutas con otros alimentos, todos naturales. Evite todos los ultraprocesados, en este caso pues las galletas que me comí. Mezcle el ejercicio y me parece que es importante que usted haga ejercicio antes de comer, porque el efecto que iba a tener sobre la comida sobre su azúcar va a verse amortiguado de una manera importante. Nuevamente, esto fue una observación de lo que me pasó a mí, pero podemos darle un poco más de validez porque a mi esposa le pasó lo mismo, ¿no? Tuvo más o menos el mismo comportamiento que yo les estoy contando aquí. Estuve entonces mirando qué hay en la literatura con respecto a estos monitores de glucosa continuos. Y me encontré un artículo bien interesante. De hecho, tuve la oportunidad de discutirlo con uno de sus autores, el doctor Snyder de Stanford, en California. Y esencialmente lo que ellos han observado, ellos son expertos en este tema. Lo que ellos observaron es que a pesar de que el diagnóstico de diabetes se hace con exámenes de laboratorio, especialmente con glicemia en ayunas, con el test de tolerancia al reto de glucosa y con la hemoglobina glicosilada, hay unos parámetros para diagnosticar a alguien como prediabético o diabético. Pero lo que el grupo de ellos ha visto es que aún personas que le salen esos exámenes normales pueden tener respuestas anormales a la ingesta de azúcar. Y esto es porque es importante, porque hay personas que creen que están bien porque les salieron bien esos exámenes, pero no necesariamente. Ahí le encuentro valor a utilizar este tipo de monitores que muestran que aumenta la glucosa de una manera importante con ciertos alimentos o con ciertas actividades. Entonces es importante tenerlo en cuenta y ellos encontraron que las personas se pueden clasificar en 3 glucotipos, que son como grupos de personas en términos de la respuesta y la variabilidad de la respuesta de la glucosa en sangre después de que usted ingiere los alimentos. Ellos los denominaron el glucotipo bajo, moderado y alto. Los de glucotipo alto son aquellos que
tienen picos exagerados de glucosa después de la ingesta de alimentos, que cuando usted lo compara con una persona de glucotipo bajo, habiéndole dado el mismo tipo de alimento, la de glucotipo bajo le sube la glicemia definitivamente en menor grado. Esta persona con glucotipo alto o severo está en riesgo de desarrollar diabetes y tiene que tener más cuidado en el consumo de sus alimentos. Y aquí entonces me empiezo a hacer propaganda, porque resulta que me dediqué a hacer un análisis con inteligencia artificial, con machine learning, de diabetes, a ver si podía desarrollar un modelo para predecir diabetes basado en lo que la gente come. Utilicé la encuesta de salud y nutrición de los Estados Unidos entre los años 2007 y 2018, utilizando aproximadamente 30.000 observaciones. Esos son 30.000 pacientes o personas que fueron seguidas en el tiempo y miraron si desarrollaron o no desarrollaron diabetes. Entonces pude encontrar un modelo predictivo para determinar si la persona va a desarrollar diabetes basado en lo que come. Y varias cosas interesantes me encontré. Primera cosa importante, la dieta alta en proteínas es protectora contra el desarrollo de diabetes mellitus. Cuando estuve mirando otros estudios a ver si coincidían con el mío, me di cuenta que la mayoría coinciden, excepto los que estudian la proteína que viene de carnes procesadas. La carne procesada se asocia a un aumento en la incidencia de diabetes mellitus. Ese fue uno de los hallazgos que me pareció importante. Hay otro, que es que los pacientes, curiosamente, que desarrollaban diabetes tenían menor consumo de azúcar. Entonces eso parece contraintuitivo, pero la explicación de esto es que cuando a usted le dicen que tiene diabetes, automáticamente empieza a comer menos azúcar. Entonces esto como que confunde el análisis de alguna manera. El alcohol. Encontré un efecto protector del alcohol. Encontré eso y me llamó la atención. Empecé a buscar otros estudios que han encontrado. Y resulta que el alcohol en altas cantidades, cuando usted se emborracha tomando alcohol, eso es inductor de diabetes. Eso le aumenta el riesgo de diabetes, pero la gente que tiene un consumo bajo o moderado parece protegerlo de la diabetes. Sin embargo, puede haber un efecto de factores de confusión porque lo que han visto los estudios es que el nivel educativo de las personas que tienen consumo de alcohol moderado también es más alto y probablemente ellos tienen acceso a alimentación de pronto mejor, menos ultraprocesados, y de pronto por ese lado se puede explicar el hallazgo. Habiendo dicho esto, podemos entonces decir que pues no parece recomendable que usted ponga a tomar trago a ver si no le da diabetes, ¿no? Algo para tener en cuenta. El café. Encontré que hay un efecto protector del café sobre la aparición de diabetes. Otros autores también lo han encontrado. Y lo que parece ser cierto es que no es la cafeína, porque también el café descafeinado ofrece protección. Parecen ser los polifenoles que hay en el café. Entonces tomar café parece ser una buena cosa aquí. Otro que protege es la vitamina B2 y la niacina, que hacen parte del complejo B. También para tener en cuenta que sus niveles estén normales. Es importante entonces ver cómo diferentes tipos de alimentos pueden tener influencia cuando usted los consume de manera crónica sobre la probabilidad de que aparezca diabetes mellitus. Obviamente hay personas que tienen mayor predisposición que otras, pero si usted le pone cuidado a lo que come, esto claramente va a disminuir su riesgo de diabetes. Y si usted quiere saber en su caso particular qué le sirve y qué no le sirve, yo sí le recomiendo que se ponga un monitor de estos que yo me puse en estos días, porque le hace ver a usted qué pasa cada vez que come ciertos tipos de alimentos, y también eso le sirve como un poquito de autocontrol, ¿no? Porque usted ya sabe qué comer y qué no comer. Esto fue entonces una mezcla de la evidencia que he venido produciendo con inteligencia artificial. Este estudio está siendo sometido a consideración en el British Medical Central de Endocrinología y seguramente va a salir publicado en los meses siguientes. Y además les conté la experiencia personal y la de mi esposa ahí de paso con el uso de este monitor. Espero este episodio les haya gustado y les haga pensar un poquito acerca de cómo hay que pararle bolas a lo que uno come para ver si prevenimos el riesgo de que nos dé diabetes o síndrome metabólico y todas las consecuencias que esto
que esto trae consigo. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente episodio.